Ahora sí vamos a comenzar a hablar del tema que nos reúne el día de hoy, cómo extender la vida de servicio de pisos industriales y para eso tenemos un invitado muy especial. Nuestro experto del día de hoy es Camilo López. Camilo es ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Camilo tiene más de 15 años de experiencia en el sector de recubrimientos, polímeros y materiales para la construcción y la industria y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios del canal de distribución y de los segmentos de pisos y mantenimiento industrial. Camilo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Ya quedamos en tus manos. Hola, buena tarde a todos. Gracias por asistir. Bienvenidos. Entonces, iniciemos. Primero vamos a hablar acerca de una serie de conceptos y generalidades claves para entender cómo se comporta un piso industrial y por qué es importante su protección. Bien, lo primero que debemos entender es el por qué. ¿Por qué debemos proteger el concreto? Entonces, la primera razón por la que debemos proteger un concreto es porque es un material poroso. Al ser un material poroso, es un material altamente absorbente. ¿Eso qué significa? Que va a estar constantemente absorbiendo todas esas sustancias y materiales que entran en contacto con él. Agua, sustancias de lavado, sustancias químicas, vapor de agua, etcétera. Y toda esa serie de materiales va a quedar dentro de la matriz de ese concreto y puede generar efectos adversos y va a empezar a generar un proceso de deterioro del concreto en el tiempo. Esta es la primera razón fundamental. Segunda, desgaste por abrasión. El concreto es un material rugoso, es un material rígido, que a medida que va teniendo acción mecánica sobre él, va empezando a tener un proceso de desgaste. Ese proceso de desgaste va a empezar a generar erosión del material y esa erosión se traduce en problemas de regularidad, en problemas de pérdida de integridad del material y por lo tanto en integridad de todo el concreto. Tercera razón, estética. Todo, todo dueño de un activo va a querer que ese activo se vea bien, que tenga una buena apariencia. Y esa apariencia no solo se refiere al tema meramente estético, también muchas veces hay situaciones desde el punto de vista de estándares corporativos o de normativas y legislaciones, por ejemplo, las que hay en el sector de alimentos y bebidas, en el sector de farma, que exigen una estética específica. Entonces, por lo tanto, esta es otra razón clave para proteger el concreto. Y por último, y no menos importante, seguridad. Todos los temas de señalización, de marcación, circulación de personas, circulación de vehículos y todos esos estándares de codificación de colores y demás que debe tener una locación industrial, una locación comercial. Muy bien. Ahora, entendamos, el concreto es un material que tiene un comportamiento físico-químico muy complejo y tiene una serie de variables que afectan directamente su durabilidad e influyen directamente en el desempeño del recubrimiento que lo va a estar protegiendo. Y son principalmente tres. La primera es que el concreto cura con el agua. El concreto está conformado por cemento, agregados gruesos y finos y agua. Y cuando están en mezcla, empieza ese proceso de hidratación del cemento. Es una reacción llamada fraguado y es una reacción que a medida que va avanzando, esa composición va ganando dureza. Al curar con el agua significa que el agua es un partícipe constante de esta reacción y está presente durante todas las fases del proceso. El proceso de fraguado de un concreto es largo. Nosotros hablamos, por ejemplo, del concreto verde o concreto fresco, que es por lo menos en los primeros 28 días, pero aún después de esos primeros 28 días, el concreto continúa en su proceso de fraguado después de meses y aún años. Y aún así mantiene dentro de su estructura, dentro de su matriz, humedad remanente. Humedad, ya sea en condiciones como agua líquida o como vapor de agua. Entonces ya luego vamos a entender que este tema es clave en el desempeño y durabilidad de nuestro esquema de pinturas. Segunda variable, estabilidad dimensional. Todos los materiales sufren de inestabilidad dimensional. ¿Aquí a qué nos referimos? A que los materiales se dilatan o se contraen según el aumento o disminución de temperatura. Pero ese proceso de estabilidad dimensional es mucho más complejo y mucho más determinante en el concreto. El concreto sufre más de este fenómeno de estabilidad dimensional. Entonces aquí nos reta a dos condiciones. La primera es que al estar el concreto dilatándose y contrayéndose,
va a estar constantemente exigiendo que cualquier recubrimiento que esté aplicado sobre él tenga esa capacidad de elongarse a medida que éste se dilata y luego de contraerse sin perder su integridad. Entonces genera una serie de exigencias mecánicas a los recubrimientos que deben ser aptos para ella. Y adicionalmente, sobre todo en el proceso inicial de fraguado, empieza toda esa reacción a darse, es una reacción exotérmica que libera calor, la reacción del concreto, la del cemento, y empiezan a generarse una serie de tensiones mecánicas, de esfuerzos mecánicos residuales que quedan dentro de la matriz del concreto, y eso se traduce en potenciales fisuras, irregularidades, craqueos, etcétera, que hacen que esa estructura del concreto, que era una estructura, digamos, monolítica, ya no lo sea. Entonces, aquel recubrimiento que está aplicado sobre el concreto tiene que tener la capacidad de puentear todas esas fisuras y craqueos, de no perder su integridad, de no perder ni la adhesión ni la cohesión que tiene en el sistema completo. Y tercera variable es que el concreto es un sustrato básico, es un sustrato de muy alto pH. Cuando el concreto está fresco o en sus primeras fases de fraguado, puede llegar a niveles de pH hasta de 13. Entonces es un ambiente altamente alcalino. Y ese ambiente tan alcalino genera una serie de exigencia y severidad química para todos los recubrimientos que estén aplicados sobre él. Entonces, esos recubrimientos tienen que tener la capacidad de soportar ese alto pH y adicionalmente significa que el concreto entonces no va a ser apto para sistemas ácidos. Cualquier material ácido va a atacar ese sistema altamente básico. Entonces el recubrimiento no solo tiene que tener la capacidad de tener compatibilidad con sistemas alcalinos, sino tener muy buena resistencia a todos esos agentes externos que pueden generar acidez. Bien, continuemos. Entonces ya entendimos por qué debemos proteger el concreto, ya entendimos esas variables críticas del concreto que llevan a que sea un sustrato muy retador, y ahora vamos a entender ese cliente final, ese dueño del activo, qué es lo que valora en este piso para empezar a engranar cada una de esos escenarios. Entonces, lo primero que valora el dueño del activo es que ese piso soporte las condiciones de servicio, esas condiciones de operación a las que va a estar sujeto el piso. Y aquí nos referimos principalmente, y es una de las variables más claves y más tradicionales, es el tráfico, el tránsito que va a tener ese piso, que puede ser desde tránsito peatonal hasta tráfico pesado, tráfico de montacargas, de vehículos de alto peso, etcétera. Adicionalmente, las condiciones de servicio de tráfico también están las condiciones de servicio de ese ambiente industrial, de ese ambiente comercial. Entonces, por ejemplo, un ambiente industrial que tenga altas temperaturas, que tenga altos agentes erosivos, va a hacer que esas condiciones de servicio sean más exigentes. Segunda variable que valora el cliente, la resistencia a todos esos agentes externos que van a tratar de deteriorar mi piso, que van a tratar de acabar con mi concreto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, todos esos agentes químicos que pueden estar presentes en un ambiente industrial, ácidos, aceites, grasas, materiales corrosivos, agua, agua caliente, vapor de agua, y todos esos agentes también externos que pueden provenir de condiciones climáticas. Los rayos UV, que deterioran altamente los recubrimientos, el agua, la lluvia, la humedad, cambios climáticos, etc. Siguiente variable que el dueño del activo valora que debe cumplir un piso de concreto, que todas esas condiciones durante la aplicación y puesta en servicio sean aptas y sean adecuadas a la operación de mi activo. ¿A qué nos referimos acá? Nos referimos, por ejemplo, a los tiempos de aplicación, a las condiciones de puesta en servicio, cuándo se va a habilitar mi piso, a las condiciones de salud, seguridad y ambiente, por ejemplo, el tema de emisión de solventes, el tema del olor. El tema del olor ahorita es una variable que toma cada vez más fuerza porque es muy común aplicación en espacios confinados, donde mientras una parte está no habilitada porque estamos aplicando el piso, en la otra zona hay zonas donde puede estar el proceso funcionando o donde puede haber personal humano operando. Entonces, las condiciones de olor, VOCs y todas esas condiciones de salud, seguridad, ambiente se vuelven críticas para lograr una adecuada aplicación y instalación del piso. Y por último, la apariencia inicial y en el tiempo. Esta digamos que es clave, ya lo habíamos nombrado, y apariencia nos referimos a tres variables principalmente. La variable de brillo,
la variable de nivelación, que está relacionada, y la variable de color, digamos, de la intensidad del desarrollo de ese color. Y para el dueño del activo no solo es importante ese punto inicial, sino cómo este va cambiando en el tiempo. Entonces, eventualmente tenemos pisos que tienen una muy buena apariencia inicial, pero que en el corto plazo esa apariencia inicial ha perdido sus características iniciales. Entonces, ¿por qué esto es definitivo? Porque se traduce en que la frecuencia de mantenimiento de ese piso va a ser más corta. Va a haber que reparar o mantener el piso en tiempos más cortos. Entonces, cada una de estas variables, ¿en qué se traduce? En extender la vida de servicio, que es finalmente lo que le interesa al cliente final, porque se traduce en rentabilidad, se traduce en economía. Bien, entonces ya entendiendo qué es lo que valora el cliente y cómo se comporta nuestro sustrato, empecemos entonces a entender ya en detalle qué es lo que debe cumplir, cómo se debe comportar un recubrimiento para brindar una adecuada protección. Entonces, lo primero, si recuerdan que es una de las principales necesidades, es que el concreto es un sustrato muy poroso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que debemos reducir esa porosidad. El material recubrimiento debe penetrar en el sustrato. Esa primera capa tiene que tener la habilidad de penetrar muy bien el sustrato. O sea que debe ser un recubrimiento de muy baja viscosidad y con una muy buena reología para poder penetrar en todos esos intersticios y espacios vacíos, llenar ese espacio vacío, disminuir esa porosidad y generar adherencia al concreto. Y esa adherencia se va a generar no solo por acciones físicas de penetración en el sustrato, sino también por acciones químicas de cómo mi recubrimiento es afín y compatible con ese concreto y genera un anclaje no solo mecánico, sino un anclaje relacionado con afinidad química. Bien. Segundo ítem. Recuerden esas condiciones a las que va a estar expuesta nuestro piso. Entonces, una condición convencional típica es, tenemos el concreto, tenemos nuestro piso, y va a haber agua líquida constantemente desde afuera tratando de entrar en el piso, por procesos de lavado, por derrames, por lluvia, etcétera, que va a querer penetrar en el sustrato. Y va a haber constantemente vapor de agua queriendo salir del sustrato. ¿Por qué va a haber vapor de agua? Porque recuerden que hay un proceso de fraguado donde hay agua, donde el fraguado es una reacción exotérmica, libera calor, entonces va a haber constantemente presencia de vapor de agua y ese vapor de agua va a querer salir. Entonces debemos tener una muy buena resistencia a esas dos variables, a tener muy buena resistencia al agua líquida y muy buena resistencia al vapor de agua. Y aquí viene el tercer punto, pero debe ser un balance sobre todo en permeabilidad. Debe haber una muy baja permeabilidad, casi que nula, al agua líquida, para que esa agua no penetre en el sustrato, pero debe haber una permeabilidad muy baja, pero debe existir al vapor de agua. Lo que describimos ahí de manera coloquial como que selle, pero respire. Porque si tenemos un sistema 100% impermeable que no va a permitir que ese vapor de agua salga, que el sustrato respire, eso va a empezar a generar una serie de presiones osmóticas por debajo de mi recubrimiento, por debajo de mi aplicación de piso, que lo que va a empezar a generar es procesos de pérdida de adherencia, desprendimiento y delaminación. Entonces es un balance de propiedades. Debe ser impermeable al agua líquida y debe tener muy baja permeabilidad al vapor de agua, más no nula. Bien. Siguiente propiedad que debe cumplir el recubrimiento. Debe tener muy buenas propiedades de resistencia al impacto y abrasión. Ya sabemos que el concreto no es bueno para resistir la abrasión y el impacto y que entonces necesitamos un recubrimiento que ayude a potenciar esas propiedades. Entonces esas propiedades están muy relacionadas con las variables mecánicas y químicas de nuestro recubrimiento. ¿Cuál sigue? Adecuada resistencia química. Ya hablamos del pH, esas condiciones de tener muy buena resistencia a la alcalinidad, pero también muy buena resistencia a los pHs ácidos, porque finalmente ese va a ser el que va a tratar de deteriorar el concreto. Y asimismo a todas esas sustancias químicas a las que va a estar expuesto mi piso en nuestro ambiente de operación. Y por último, una adecuada velocidad de curado. ¿Qué significa? Que nuestro producto desarrolle propiedades mecánicas en un tiempo lo suficientemente apto para que esté puesto en operación mi piso en los tiempos que espera mi cliente. Entonces, todo esto es un balance de propiedades muy fino entre propiedades mecánicas y propiedades químicas. Propiedades mecánicas, necesito dureza para la resistencia al impacto y abrasión. Pero si mi sistema es demasiado duro, ya pierde flexibilidad. ¿Y por qué necesito flexibilidad? Para esa capacidad de soportar
la dilatación y contracción del concreto. Entonces es un balance de propiedades mecánicas. Y en propiedades químicas también es un balance muy fino, porque él debe tener un balance de polaridad. Polaridad me refiero a qué tan afín es el recubrimiento con el agua. Él debe ser muy resistente al agua, o sea que no debe tener muy buena afinidad ni sensibilidad a él, pero tampoco puede ser demasiado poco polar, porque si no, no va a generar esa afinidad química con el concreto, que es un sustrato polar. Asimismo, el entrecruzamiento, que el entrecruzamiento es la variable relacionada con la reacción química. A medida que sea la reacción química entre dos componentes, empieza una red a generar una red dura que se forma, ese entrecruzamiento, y ese entrecruzamiento tiene que ser lo suficientemente fuerte, tiene que haber una densidad de entrecruzamiento muy alta para promover muy buena resistencia al impacto y a la abrasión y para promover una alta resistencia química. Entonces, como pueden ver, ese recubrimiento tiene que tener un balance muy fino entre propiedades mecánicas y entre propiedades químicas. Bien, entonces, ya entendiendo como estas primeras generalidades y esos conceptos claves en el recubrimiento, ahora ya vamos a entender cuáles son esas variables críticas que determinan la vida de servicio de nuestro piso. Son 4. Entonces, estas 4 son todas críticas y todas son determinantes en la durabilidad y en la expectativa de servicio de mi piso. La primera, preparación de superficie. Todos los que estamos en la industria de recubrimiento sabemos lo crítico, lo determinante que es la preparación de superficie, en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de material. Pero en el concreto puede ser aún más complejo y aún más crítico por la por este tipo de sustrato, un sustrato tan característico, tan complejo, con tanta versatilidad, tiene un comportamiento muy particular. Entonces, la preparación de superficie en el concreto es mandatoria, es crítica y puede estar relacionada con la gran mayoría de cualquiera de los problemas relacionados con durabilidad del esquema de pisos. Siguiente, la aplicación. Podemos tener una muy buena preparación de superficie, podemos tener una tecnología de recubrimiento óptima, y en el proceso de aplicación nos vamos a enfrentar a una serie de retos y desafíos que pueden comprometer la vida de servicio. Hay toda una serie de acciones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar, que debemos muy bien controlar y ejecutar para no reducir la vida de servicio en nuestro piso. Siguiente, tecnología y composición del recubrimiento. Nos referimos a ese tipo de recubrimiento, a la naturaleza química de este, y no solo nos referimos a cuál es de manera genérica, sino esa composición y formulación específica. Y aquí hay un primer paradigma que hay que entender, que es que pensamos que porque todos los recubrimientos tienen una misma tecnología, se van a comportar igual. Por ejemplo, tecnología epóxica. Bueno, una tecnología epóxica convencional, entonces todos los productos son iguales. No necesariamente, y van a haber variables dependientes de la formulación y la composición del recubrimiento que van a influir directamente en su desempeño. Y por último, evidentemente, el espesor de aplicación. Entre mayor espesor, mayor protección, por lo tanto, mayor durabilidad. Digamos que eso es obvio, pero el espesor finalmente es una variable antagónica a la variable costo económico del proyecto, a la variable inversión económica. Y lastimosamente, y se ve mucho en nuestros mercados, por ir en detrimento de ajustes presupuestales, entonces siempre afectamos el espesor de aplicación. Entonces, normalmente tenemos una preparación de superficie, una tecnología de recubrimiento que no son aptas o no son afines con el espesor de aplicación final. No todo espesor, no toda tecnología se puede aplicar a cualquier espesor y no toda preparación de superficies para cualquier espesor de aplicación. Ya más adelante vamos a entender el concepto. Entremos entonces en detalle de cada uno de ellos. Bien, preparación de superficie. Entonces, lo primero a entender es que esa rugosidad, ese perfil de anclaje que generamos en una preparación de superficie, tiene relación directa con el tipo de recubrimiento y con el espesor de este. Entonces, no todo tipo de recubrimiento se comporta igual o funciona adecuadamente en cualquier tipo de preparación de superficie. Y asimismo, no cualquier espesor de aplicación es apto para cualquier preparación de superficie. Hay una norma muy completa de los estándares de la NEIS número 6, la SSPC SP13, que es el Surface Preparation of Concrete, y es una norma donde se estipula como todas las características de cómo debe ser el proceso de preparación de superficie. Entonces habla acerca de generalidades, procesos de inspección, procesos previos a la preparación, limpieza, cómo deben ser esos procesos de preparación y qué técnicas puede usar,
y cuáles son finalmente esos criterios de aceptación y validación de la preparación de superficie. Es una norma muy completa y en esa norma y en otras normas complementarias encontramos algo muy importante, que es definir esos estándares de preparación de superficie. Y hay también un instituto, el ICRI, International Concrete Repair Institute, que define de manera cualitativa unos estándares de preparación de superficie, que son los que vemos, digamos, visualmente en la diapositiva. Es un método cualitativo comparativo de inspección visual. Suelen ser unas probetas, digamos que puede existir de manera física estas probetas con estas apariencias, y lo que me determinan es una escala de ese tipo de preparación de superficie. Desde la escala más baja, que sería la preparación de superficie más laxa, más moderada, que sería la CSP1, hasta la CSP10, que sería la preparación de superficie más severa. Y en cada una de ellas se refiere a cuál es esa técnica de preparación de superficie más representativa. No significa que sea la única, ni que sea la, digamos, como la manera indicada de llegar. Se puede llegar bajo diferentes mecanismos de preparación, pero sí es la más representativa. Entonces, en mecanismos de preparación de superficie tenemos primero que todo preparaciones que son vía química y las que son vía mecánica. Vía química solo tenemos actualmente la que es preparación con ácido, donde lo que hace el material es literalmente atacar el recubrimiento, atacar el concreto, que como es de carácter ácido, y al atacarlo genera un perfil de anclaje. Pero generalmente ese perfil de anclaje es bajo y hay muchos contratiempos y desventajas por el uso de materiales ácidos que pueden luego comprometer la durabilidad de mi recubrimiento. Lo que más se está usando actualmente es mecanismos mecánicos, físicos. Y en esos físicos tenemos también de muchos tipos. Podemos tener tipos que son mecánicos vía material abrasivo, vía disparo abrasivo, puede ser en seco o en húmedo, y pueden tener diferentes intensidades, ligera, media o alta, como vemos por aquí, por ejemplo, en la número 3, en la número 5 o en la número 7. También podemos tener mecanismos que son de lijado, mecanismos de acción mecánica, por ejemplo, grinding, lijado, raspado, que son generalmente movimientos centrífugos o circulares, que lo que hacen es generar un perfil de anclaje, una rugosidad. Y luego ya tenemos los mecanismos físicos más severos, que son aquellos de impacto, que serían procesos como la escarificación, como procesos de pistoneo, como sería el número 8, y son los procesos más severos donde se generan los perfiles de anclaje más fuertes, más grandes. Este es un método cualitativo, inspección visual. También se tienen algunos métodos de referencia y algunas correlaciones de referencia entre estas variables cualitativas y un valor cuantitativo de ese espesor promedio que va a haber entre los valles y las crestas de cada una de estas preparaciones de superficie. Y aquí vemos una variable crítica que es cómo se relaciona mi tipo de recubrimiento con el perfil de anclaje que yo debo generar. Bien. Entonces, ¿aquí qué vemos? Entendemos entonces que para sistemas de bajo espesor, por ejemplo, selladores de bajo espesor o aplicaciones de bajo espesor por debajo de los 10, 12 mils, normalmente utilizamos perfiles de anclaje y preparaciones de superficie bajas, desde CSP1 hasta CSP3. Para recubrimientos y esquemas de mayor espesor, de alto desempeño, por ejemplo, los high build, alto espesor, 10 a 40 mils o mayores, o autonivelantes, que pueden estar de 1 a 3 milímetros, nos movemos en esquemas de preparación de superficie intermedios, entre CSP3 y CSP6 promedio. Y para sistemas de muy altos espesores, sistemas poliméricos, por ejemplo, uretano, cemento, membranas u otros, necesitamos preparaciones de superficie mucho más rigurosas, mucho más exigentes, normalmente superiores a CSP5. Entonces aquí llegamos a una variable crítica que es el adecuado balance. Aquí no necesariamente más es mejor, porque si generamos, por ejemplo, un perfil de anclaje mucho más fuerte, por ejemplo, en sistemas de bajo espesor, estamos generando entonces que va a haber muchos picos, muchas crestas en ese perfil de anclaje que van a estar expuestas. Y al estar expuestas, pues van a haber zonas, van a ser zonas de baja adherencia, van a ser zonas donde van a haber problemas de adhesión y de cohesión y donde puede haber una falla temprana en nuestro recubrimiento. Y asimismo, una aplicación, una preparación de superficie muy laxa, muy moderada,
en sistemas que demandan un requerimiento mayor, pues vamos a tener problemas de falla temprana. Por ejemplo, en sistemas autonivelantes, tener una preparación de superficie muy laxa. ¿En qué se traduce? En que no hay suficiente perfil de anclaje y para generar esa adhesión, para generar ese anclaje y esa adherencia, y vamos a tener problemas futuros de desprendimiento y de falla en nuestro esquema de recubrimiento. Bien, ahí tenemos ya un primer panorama de una primera variable que es una de las más críticas, que es la variable preparación de superficie. Ahora vamos a la variable aplicación. Cuando estamos en el momento de aplicar el producto, el aplicador se enfrenta a toda una serie de desafíos que debe preparar y ejecutar muy bien durante el proceso de aplicación. Entonces aquí tenemos cuáles son esos principales retos a los que nos podemos ver enfrentados y que son causa de los principales problemas que se pueden presentar en una aplicación y posteriormente en falla en nuestro recubrimiento. Entonces esta es una especie de troubleshooting, vamos a entenderlo en detalle. Primero, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos principal variable, bajo espesor de aplicación, que estemos aplicando un espesor muy por debajo del especificado. ¿En qué se traduce eso? ¿Cuál es el riesgo problema? En que vamos a tener una menor durabilidad, evidentemente, y también podemos tener problemas de nivelación, principalmente en sistemas autonivelantes, sistemas que requieren un mínimo espesor para aplicar, para tener un acabado, para tener una suficiente nivelación y para tener esos estándares de apariencia que queremos tener. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí vienen variables muy importantes a ejecutar durante la aplicación, que es un adecuado, un estricto seguimiento al rendimiento. Entonces, lo primero que debemos estimar es, según el área en la cual vamos a aplicar, cuál es esa cantidad precisa que vamos a aplicar y que vamos a aplicar. Entonces, cuando tengamos ya esa área medida y aplicamos nuestro producto, no debe haber ni exceso ni defecto de este material. No nos debe ni sobrar ni faltar. Y donde más debemos ser cuidadosos es que nos sobre material, porque al sobrarnos significa que lo que habíamos aplicado lo aplicamos a un espesor muy inferior al requerido. Entonces, para eso también hacemos control de espesores durante el proceso y posterior a él. Podemos hacer control de espesores en número mediante aplicadores, por ejemplo, aplicadores tipo, digamos, llanas, jaladores, rastrillos, que tienen especies de guías o luces que nos dan el mínimo espesor a aplicar. Entonces ahí ya estamos ayudándonos mucho en cuál es ese espesor de estimado a aplicar en húmedo de nuestro material. La otra manera es cuando ya tenemos, por ejemplo, un primer sellado, entonces ya tenemos una superficie firme con poca porosidad, podemos hacer mediciones también con galgas de medición de espesor en húmedo, como lo hacemos, por ejemplo, en sistemas tradicionales en acero. Y por último, también el uso de medición de espesores en seco después de que el material termina su proceso de secado, donde podemos usar también, hay diferentes ya mecanismos y técnicas, mediciones digitales para medir espesor en seco. Si encontramos problemas de espesor en seco, lo más recomendado, sin duda alguna, es hacer una aplicación adicional donde lleguemos a espesores de especificación o aún superiores. Bien. Siguiente variable, alta humedad dentro del concreto. Ya entendimos que tenemos que jugar con la humedad porque la humedad va a estar presente no solo en el concreto, sino en los ambientes de operación, pero sabemos que la humedad es un enemigo para el piso porque va a tender a generar esos efectos de presiones osmóticas, presiones hidrostáticas que van a tratar de disminuir la adherencia que tiene mi piso al concreto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, porque voy a tener esos problemas no solo de adherencia, sino que puedo tener problemas de ampollamiento y generación de burbujas durante la aplicación, es que yo debo tener una adecuada medición de la humedad. Entonces, para yo medir la humedad hay muchos mecanismos, son principalmente tres, ahí vemos las tres diferentes normas. La primera se refiere a la de la lámina plástica, que es una medición cualitativa, solo me determina si hay humedad o no. Entonces, es una variable de pasa o no pasa. La siguiente, que es las pruebas con cloruro cálcico, que es unas pruebas que me determinan la rata de emisión de ese vapor de agua. Y este sí es un valor cuantitativo y es un valor, digamos, muy preciso. Los estándares actualmente se mueven en que la humedad, digamos, o esa rata de emisión de vapor de agua debe estar por debajo de 3 libras por cada 1000 pies cuadrados por 24 horas, que es el estándar de medición de esa prueba. Hay algunos sistemas, hay algunos recubrimientos que nos permiten llegar hasta niveles promedio de hasta 5. Ya por encima de 5, un recubrimiento convencional puede fallar y se puede ver comprometido mucho la expectativa de servicio. Y la última son mediciones digitales, son nuevos ya estándares que han venido surgiendo en los últimos años.
Tenemos una medición digital que es directo en la superficie que nos da una estimación de cuánto puede ser esa humedad dentro del sistema, lo hace vía impedancia. Y hay otra mucho más confiable y mucho más precisa, que es generando, digamos, un espacio y metiendo, digamos, una probeta, que lo que hace es por conductividad medir esa cantidad de humedad. Esa cantidad de humedad, que es una medida diferente a las anteriores, debe ser no superior a 80% para que el recubrimiento esté en condiciones aptas de aplicación, como humedad relativa interna del concreto. Y si encontramos niveles superiores, lo primero que vamos a hacer es no aplicar y debemos tener procesos de secado para promover esa evaporación de esa agua y generar las condiciones que queremos llegar. Siguiente, condiciones adversas en la aplicación, temperatura, humedad relativa. Sabemos la influencia de ellas en el proceso de secado. Si tenemos humedad relativa superiores al 85%, no debemos aplicar. Si tenemos tendencia a bajas temperaturas y alta humedad, o a condiciones, por ejemplo, de lluvia, que está lloviendo o va a llover, debemos inmediatamente o detener la operación o medir el punto de rocío. La temperatura de superficie debe estar por lo menos 3 grados por encima del punto de rocío. Si no, va a haber problemas porque va a haber condensación de agua durante el proceso de aplicación del recubrimiento y esa agua va a empezar a interferir con el proceso de curado. Va a empezar a desarrollar baja dureza porque va a empezar a interferir con el catalizador y puede generar un problema llamado blushing, que el blushing es interacción vapor de agua con el catalizador, queda descompensada la relación y queda un recubrimiento blando, y ese blushing es un material que va a tender a migrar a la superficie dejándonos problemas de manchado, problemas de apariencia, problemas estéticos. Inadecuada relación de mezcla. Evidentemente, si afectamos la relación de mezcla, vamos a afectar el proceso de secado y curado. Tenemos un déficit de catalizador, pues vamos a tener un lento curado y vamos a tener un bajo desarrollo de dureza, evidentemente. Pero también si tenemos problemas de exceso curado, vamos a tener también, digamos, de exceso de catalizador, vamos a también tener problemas en nuestra expectativa de servicio. Primero, va a haber una pobre nivelación, el sistema no alcanza a nivelar lo suficiente, ya está secando por lo reactivo que es. Y además ese excesivo curado puede hacer que el recubrimiento ya sea tan entrecruzado, esa densidad de entrecruzamiento, que tengamos problemas de un sistema ya demasiado frágil y que no va a ser lo suficientemente apto para una buena resistencia al impacto. Inadecuada homogenización. Si no homogenizamos adecuadamente componentes A y B para sistemas, digamos, bicomponente, que son los más usados, y no homogenizamos bien la mezcla, podemos tener problemas. Primero, de apariencia, que ese pigmento no queda adecuadamente disperso en toda la mezcla. También, nuevamente, problemas de descompensación en esas relaciones entre polímero y catalizador, y eso se va a traducir en problemas similares a los anteriores, nivelación. Adicionalmente, nos ponemos en otro reto bien complejo que hay en el tema de pisos, que es la generación de burbujas. Si en el proceso de homogenización mecánica hacemos una generación mecánica excesiva, aquí nuevamente viene el concepto de que más no necesariamente es mejor, vamos a incorporar burbujas en la mezcla y esas burbujas van a ser difícil que desaparezcan. Luego, a la hora de aplicarlos, esas burbujas van a quedar dentro de mi recubrimiento o ellas van a tender a subir a la superficie y se van a generar pinholes que se convierten no solo en un tema estético, sino en puntos donde mi recubrimiento va a ser más débil. Inadecuada limpieza. Después de hacer toda la preparación de superficie, yo debo remover y retirar cuanto material, partículas, contaminación, grasas haya, porque todos esos puntos que van a quedar van a ser puntos donde va a haber baja adherencia, donde va a haber poco cubrimiento y donde puede haber generación de pinholes, también nuevamente de puntos de alfiler, que se traduce también en problemas de apariencia. Incumplir las ventanas de repintado. Nos referimos entonces a los intervalos de repintado que debe haber entre las diferentes capas. Si no los cumplimos según los lineamientos de las fichas técnicas, podemos tener problemas. Primero, de pérdida de adherencia, porque esas capas una con otra no van a generar la suficiente adhesión y cohesión del sistema completo, sino también un bajo desarrollo de dureza de nuestro material y por lo tanto se van a ver comprometidas sus propiedades mecánicas. Y por último, remoción de burbujas. Finalmente, como lo hablamos al inicio, el concreto es un sustrato que respira y ese proceso de respiración es normalmente por vapor de agua. Entonces va a haber generación de burbujas, va a ser muy común durante el proceso de aplicación de nuestro recubrimiento y tenemos que eliminarlas. ¿Cómo lo eliminamos? Normalmente es el uso del rodillo de púas es fundamental, hacerlo con muy buena consistencia, de manera muy continua en diferentes sentidos, para lograr que todas esas burbujas salgan, que el sistema respire, pero que todas esas burbujas se rompan y salgan a la superficie.
Pueden haber sustratos que estén o demasiado porosos, que tengan mucha respiración y requieren una mayor aplicación de imprimante. Entonces, también en una previa inspección es importante determinar si requerimos una capa adicional de imprimante, un mayor espesor de imprimante, para evitar problemas de alta generación de burbujas. Muy bien, ya hicimos análisis de primera variable, de preparación de superficie, ya hablamos de la aplicación, ahora vamos a las tecnologías. Entonces, como hablábamos a nivel de tecnologías, no solo nos referimos a la naturaleza química, sino que dentro de cada naturaleza química pueden haber diferentes variables de composición y formulación que hacen que un producto se comporte muy diferente a otro. Aquí gráficamente lo que queremos expresar es cómo se comportan las principales tecnologías que se usan en el mercado en las variables que más valora el cliente, en las variables que más impactan el desempeño y la durabilidad del recubrimiento. Entonces, aquí hago dos salvedades antes de empezar el detalle. Primero, son los recubrimientos más usados, más relevantes en nuestro mercado, más no los únicos. Hay otros adicionales, pero estos son, digamos, los más representativos. Y a nivel ya de desempeño, estos son estimaciones y son conceptos generales, no son valores absolutos, no significa que cada tecnología se comporte así estrictamente. Entonces pueden haber diferencias según la casa fabricante y según esas particularidades de formulación. Entonces empecemos. Primero, resistencia UV. Bien, antes, ¿cuáles van a ser esas tecnologías más importantes? Tecnología epóxica, digamos la tecnología, una de las más usadas, tecnología, digamos que es, aquí nos referimos a uso general, sistemas base solvente, normalmente sólidos intermedios. Epóxis modificados, aquí nos referimos a epóxicos 100% sólidos, que tienen modificaciones en su formulación que le permiten desarrollar propiedades superiores, especialmente en propiedades mecánicas y químicas. Estos sistemas 100% sólidos además suelen ser autonivelantes, entonces tienen también unas variables de acabado muy diferentes a los sistemas convencionales. También vamos a evaluar los poliuretanos, los uretanos cemento, que es, digamos, una tecnología híbrida que coge lo bueno de la tecnología del concreto y la tecnología de los polímeros. Y por último, metilmetacrilato. Bien. Entonces empecemos. Primero, resistencia UV. Resistencia UV, definitivamente el poliuretano y metilmetacrilato son las tecnologías con mejor desempeño, tienen una resistencia UV superior que les permite estar en condición en exterior y que les va a permitir tener muy buena retención de color y brillo en el tiempo durante medianos y largos plazos. Las otras tecnologías, la tecnología uretano-cemento, a pesar de tener, digamos, la composición uretano, son tipos de uretanos, digamos, diferentes a los tradicionales. No son poliuretanos, digamos, alifáticos, acrílicos, que son aquellos que nos dan la mejor resistencia UV. Entonces, el sistema uretano-cemento no es una de sus mejores propiedades el tema de resistencia UV. Entonces, por eso no suele usarse como acabado final directo exteriores. Y para los epóxicos, tanto epóxis convencionales como modificados, ya lo conocemos, la resistencia UV no es su fuerte, van a tender a perder el brillo, a perder esa intensidad del color y pueden haber fenómenos de caleo y entizamiento en el tiempo. Entonces, por esa razón, en exteriores nunca se suelen usar como acabado final, siempre se suelen usar con alguna capa adicional. Velocidad de curado, completamente relacionada con la puesta en servicio. Entonces, velocidad de curado, aquí está tal vez uno de los variables más relevantes de la tecnología metilmetacrilato. La velocidad de curado es más alta, una de las tecnologías más altas en el mercado, de manera que puedo aplicar hasta un sistema de 3 capas, que es un sistema normalmente conformado por 3 diferentes aplicaciones, y donde puedo poner en servicio en menos de en 12 horas, y en menos de 24 horas puede haber tráfico pesado. Entonces, tal vez es la tecnología hoy más apta para todo lo que es los atributos de rápida puesta en servicio. Luego viene el uretano cemento, que normalmente se mueven en cerca de 12 horas para tráfico ligero y 24 horas en tráfico pesado, 24 a 36 horas, y ya los sistemas epoxi modificados, que normalmente tienen tiempos de tránsito ligero de 24 horas y tiempos de tráfico pesado entre 48 a 72 horas. Y por último, el poliuretano, que es normalmente el que tiene, digamos, como ese desarrollo de propiedades relativamente más lento, en tiempos también relativamente similares a los de un epóxico convencional. Resistencias mecánicas. El uretano cemento nuevamente vuelve a ser una de sus grandes atributos. Genera muy buenas resistencias mecánicas, muy buena resistencia al impacto, muy buena resistencia a la abrasión.
Luego, metilmetacrilato y los epoxis modificados, estos sistemas 100% sólidos también nos brindan muy buenas resistencias mecánicas, superiores a muchos productos convencionales. Y luego vienen ya los sistemas de uso general, epoxis convencionales, epoxis poliuretano, que la resistencia mecánica no es, digamos, su prestación más alta. Entonces, de ahí que estén especialmente dirigidos a sistemas de tráfico moderado a medio. Resistencia química, nuevamente el uretano cemento, este es uno tal vez de sus condiciones más extraordinarias y donde más se diferencia del resto de tecnologías, y por eso se usa mucho precisamente en la industria química, en la industria de alimentos y bebidas y de farma. Metilmetacrilato, y aquí también está el epoxi modificado, también con características de resistencia química muy interesantes. Entonces se comportan muy bien en la industria química, en la industria de la manufactura en general, industria minera, industria donde va a haber grandes exigencias en resistencia química, por ejemplo, todo lo que es el tema de alimentos y bebidas, también hay una potencial participación de estos esquemas. Y nuevamente los esquemas de uso general, epoxi y poliuretanos tradicionales, no va a ser, digamos, su variable de mejor desempeño. Siguiente, high build, que es la capacidad de aplicar alto espesor en una o en pocas capas. Entonces, el uretano cemento esta también es una de sus grandes habilidades. Uno en uretano cemento puede aplicar espesores de hasta de 6, 7 milímetros, por lo menos, de 3 a 7 milímetros son esquemas convencionales estándar en el sistema uretano cemento. Y recuerden que mayor espesor también se traduce en mayor protección. Luego vienen esquemas, los epoxis modificados, los 100% sólidos y los metilmetacrilatos, moviéndonos en espesores entre 1 a 3 milímetros promedio por capa. Y luego nuevamente los sistemas de uso general, poliuretanos y epoxis, que generalmente son de bajo espesor. Entonces, por esa razón también no se usan en sistemas de alta durabilidad. Y por esa misma razón, los poliuretanos no suelen ser muy usados, no solo por otras variables de compatibilidad, adherencia, no suelen ser muy usados como imprimantes, porque no generan muy buen espesor, y lo primero que yo necesito es rellenar muy bien todos esos poros y todos esos espacios vacíos. Facilidad y aplicación de mantenimiento. Entonces, aquí es donde ya no le va muy bien a las dos tecnologías que han mostrado como ese desempeño superior. El uretano cemento, digamos que esta es una de sus complejidades. Aplicarlo, pues es un sistema de 3 componentes. Es un sistema que tiene comportamiento como cemento, pero también comportamiento como polímero. Tiene pod life muy cortos, entonces también eso se traduce en que no son sistemas tan fáciles de aplicar. En el tema del metilmetacrilato, aunque no tiene condiciones tan complejas a nivel de aplicación, tiene una serie de dificultades relacionadas con su rápido pod life, así como te cae rápido, así mismo endurece muy rápido. Estamos hablando de cuestión de tal vez 5 a 10 minutos promedio. Entonces el proceso de aplicación se vuelve, digamos, mucho más controlado, tiene que ser mucho más preciso. Y hay una variable del metilmetacrilato que es crítica, que es el tema del olor. A pesar de ser sistemas 100% sólidos, son sistemas que tienen un olor característico muy fuerte. Entonces, en el tema de aplicaciones en espacios confinados, puede haber ciertas restricciones, en espacios donde hay condiciones de salud y seguridad especiales, puede haber ciertas restricciones, y tenemos que trabajar maneras de evacuar vía extracción esos olores. A diferencia de los sistemas epoxis modificados, donde la facilidad de aplicación es una facilidad intermedia, es un proceso relativamente fácil de aplicar. Si se requiere aplicación profesional, se requiere una experticia y una experiencia específica, pero no son sistemas de tanta complejidad a la hora de ser aplicados. Y el sistema de uso general, epoxi poliuretano, es un sistema muy noble, muy versátil, donde los procesos de aplicación y de posterior mantenimiento son mucho más sencillos. También el mantenimiento está relacionado con el espesor, mientras que yo puedo hacer un mantenimiento ligero con una aplicación de uso general de 2-3 mils, para todos los demás ya tengo que estar haciendo aplicaciones de por lo menos medio milímetro hacia arriba. Siguiente, resistencia a la temperatura. Entonces, aquí resistencia a la temperatura, hay mucha influencia de la temperatura en varios conceptos. Primero, ¿qué tanto yo soporto las altas temperaturas? Bien. Segundo, ¿qué tanto yo soporto ciclos de temperaturas? Que suba y baje, que se ve también mucho en la industria, por ejemplo, alimentos y bebidas. Y siguiente, no solo las altas temperaturas, sino bajas. Si resiste bajas temperaturas y si lo puedo aplicar a bajas temperaturas. Entonces, aquí los sistemas nuevamente de uso general no están diseñados para estas condiciones. Normalmente aceptan temperaturas ya de uso continuo no superiores a 40 grados. Luego nos vamos a los epoxis modificados, que normalmente se mueven en el rango 50 a 60 grados, digamos 60 grados hasta uso continuo. Puede haber un uso
Pueden haber momentos específicos en temperaturas relativamente superiores, pero no muy alejadas. Y aquí nos vamos ya a los dos sistemas, digamos, de máximo desempeño en esta variable, donde tenemos, por ejemplo, el uretano cemento tiene el mejor comportamiento en shock térmico y el que resiste las más altas temperaturas. Podemos estar hablando de temperaturas de operación de 60, 70, 80 grados sin ninguna consideración de falla y muy bien también para el comportamiento en los shock térmicos. Para aplicación a bajas temperaturas, este sistema normalmente se mueve hasta no más de promedio cerca de los 5 grados. Todos los anteriores que nombramos es de 5 o 10 grados hacia arriba, y aquí es donde viene el gran plus del metilmetacrilato. No resiste tanto las altas temperaturas como el uretano cemento, pero sí es muy apto para aplicación a bajas temperaturas. Es tanto que puede ser aplicado, por ejemplo, en sistemas como cavas, cuartos fríos, puede ser aplicado con las cavas en operación. O sea, él tiene la capacidad de desarrollar curado a temperaturas promedio de menos 5 grados. A diferencia de todos los demás que necesitamos temperaturas de por lo menos superiores a 5 grados para que haya un debido proceso de curado. Y por último, esa inversión económica. Entonces, en esa inversión económica, pues evidentemente los sistemas de uso general es donde tenemos que hacer una inversión menor. La inversión en el epoxi modificado es intermedia y los procesos más exigentes, digamos, a nivel de inversión económica son efectivamente en el uretano cemento, sobre todo por los muy altos espesores que hay que aplicar, y en el metilmetacrilato. Entonces, todo es un balance de propiedades donde cada uno tiene su respectivo, digamos, atributo para cada una de las condiciones de desempeño a que les voy a exponer. Y entonces aquí ya vamos entonces cerrando esas tres variables que ya teníamos, ya con el proceso de especificación final con el cual determinamos el espesor y las capas que vamos a aplicar. Entonces, recapitulemos. Primero, fundamental, caracterizar el ambiente de servicio. A qué va a estar expuesto mi piso en condiciones de tráfico, en condiciones de ambiente, resistencia química, etc. Segundo, determinar esas expectativas de vida de servicio. Cliente, ¿usted qué quiere? ¿Quiere un sistema de máxima durabilidad? ¿Quiere un sistema de durabilidad alta? ¿O quiere una durabilidad intermedia, promedio, uso general? Luego, ¿cuáles son esas variables de preparación e instalación? ¿Qué preparación de superficie puedo hacer? ¿Sí la puedo realizar? ¿Cómo voy a adecuar todo mi proceso para instalar adecuadamente el piso? Siguiente, ¿cómo yo alineo todas esas condiciones de aplicación y de lo que espera el cliente con la puesta en servicio? Entonces pueden haber unas características acá muy específicas, pero la puesta en servicio que requiere mi cliente es inmediata. O hay una puesta en servicio mucho más holgada que me permite ser mucho más versátil en estas condiciones de variables de preparación y definición de tecnología de recubrimiento. Luego vamos al quinto paso, que sería determinar ese tipo de tecnología que se ajuste a los requerimientos. Entonces ya vimos cómo son, cómo se comportan. Metilmetacrilato, uretano, cemento, desempeños muy superiores en variables muy críticas, pero también tiene unas exigencias complejas a nivel de inversión económica, a nivel de aplicación. Un sistema 100% sólido, sistemas autonivelantes muy, digamos, equilibrado, muy versátil. No tiene los desempeños más superiores, pero generalmente tiene desempeños muy interesantes, adecuados a las características del ambiente de servicio, y un balance de propiedades en aplicación y en inversión económica. Y ya luego lo que definimos, llegamos a la fase final, que es definir ese espesor y cuál es ese esquema de capas que debemos aplicar. Bien, entonces aquí tenemos un esquema genérico. En este esquema genérico, ¿qué tenemos? Tenemos, aquí está el concreto, tenemos esa primera capa del imprimante, primer o sellador, como le queramos llamar. Luego viene una capa que para esta representación dice base coat, pero ese base coat es finalmente, digamos, la capa barrera y que puede convertirse también en la capa final o acabado. O sea, el base coat puede ser finalmente el mismo acabado final. Y este número 3, top coat, para este caso específico, es un acabado que puede ser opcional dependiendo de las condiciones de servicio y de exposición a las que va a estar mi piso. Entonces, lo primero que debo entender es entonces que este espesor de primer, ¿cómo lo defino? Entonces, va a depender primero de cómo va a ser mi preparación. Ya vimos, preparaciones muy laxas, muy nobles o preparaciones muy rigurosas. Así mismo debe ser mi espesor de primer. ¿Cómo va a estar las condiciones iniciales de ese sustrato? ¿Qué tan poroso va a ser? ¿Qué tanto va a respirar? Eso va a hacer que mi espesor de aplicación de primer vaya a ser superior. Y por último, ¿qué tan irregular queda? Yo igual tengo que hacer procesos de reparación, digamos, de todo lo que es
resanar, reparchar, todas esas irregularidades, tengo que hacerlo previamente, pero finalmente mi sistema queda de manera irregular. Si esa irregularidad es alta, los espesores deben ser superiores. El espesor ya de la segunda capa, de ese base coat, que puede ser también la capa final, entonces ya va a depender de otras variables, no va a depender tanto de cómo está mi sustrato, sino qué es lo que va a haber hacia afuera. Entonces va a depender de la expectativa de servicio, lo que quiera mi cliente que le dure, que sea la durabilidad de ese piso. Segundo, del tipo de tráfico que vaya a tener, si ese tráfico es moderado, alto o muy pesado. Y segundo, si requiere un efecto autonivelante o no, porque el efecto autonivelante solo se logra también después de unos ciertos espesores, ¿cierto? De manera que el autonivelante logre muy bien llenar todo ese espacio, tener una nivelación perfecta y que no hayan irregularidades en esa aplicación. Entonces, si hay alto tráfico, si estamos hablando de tráficos de alto y superiores, lo más recomendado es siempre modificar, llamémoslo así, sea el primer o el acabado, preparando un mortero de alto espesor o reforzando ese acabado con una carga mineral. Entonces aquí lo que hacemos normalmente es, por ejemplo, que preparamos un mortero con digamos, con este primer imprimante, morteros que se aplican en espesores que pueden ir de 2 a 3 milímetros de manera convencional, y le cargamos una carga mineral. Normalmente se usan arenas de cuarzo, es el más típico, que me brindan dureza, y con una granulometría específica. Esa granulometría va a depender de, digamos, de diferentes condiciones, pero normalmente es una mezcla entre una finura más bien fina, por ejemplo, alrededor de malla 100, y una finura relativamente gruesa, o gruesa, ya moviéndonos entre mallas entre 20 y 60. Y ese balance de granulometría lo que me va a dar es muy buena, digamos, como cohesión y una muy buena configuración de esa estructura polímero, agregado grueso y agregado fino, que lo que se traduce en resistencia mecánica, en muy buena integridad de nuestra capa de mortero como tal de recubrimiento. Y otra manera es también en el acabado o en el base coat, que es reforzándolo con carga mineral, no generando un mortero como tal, pero al yo introducir cargas minerales similares a estas que estamos hablando, digamos en el mortero, lo que hacemos es generar una especie de material compuesto, entonces estamos reforzando esas propiedades mecánicas. Las proporciones van a depender digamos, de muchas variables relacionadas con las condiciones de tráfico, pero por ejemplo en el mortero puede ser una relación en peso, en volumen, relaciones en volumen, por ejemplo, de 1 a 3, de 1 a 5, 1 a 3, 1 a 5 de partes de polímero por partes de carga, o sea, va a ser un sistemas muy cargados. Y en lo que ya es el refuerzo de carga mineral en un acabado final, es normalmente una relación promedio 1 a 1 a 1.5. Aquí normalmente ya el refuerzo en el acabado se utilizan se utilizan cargas de menor diámetro, más finas, alrededor de una malla 100 promedio. Y este top coat final ya va a depender de esas condiciones que yo requiera, sobre todo de acabado y de exposición. Entonces, si requiero, por ejemplo, un mejor brillo, requiero un mejor color, tengo exposición UV, entonces utilizo esos top coat para mejorar esas propiedades. Por ejemplo, un acabado poliuretano, como lo vimos anteriormente, un acabado polisiloxano. Para tener, por ejemplo, colores, entonces de pronto también puedo utilizar diferentes tecnologías para dar colores específicos. Y por último, esto finalmente es clave, es que estos espesores no son genéricos y van a depender entonces del proyecto. Aquí estamos hablando, digamos, de unos valores y unos rangos tentativos, y también muy basados en las directrices del fabricante, porque pueden variar de una formulación a otra. Muy bien. Entonces, ahora ya para terminar, entremos en el portafolio de productos y empezamos a analizar todas estas variables y a conjugarlas para entender cuál va a ser ese mejor esquema para brindar una alta expectativa de servicio. Tenemos un primer segmento y una primera línea de productos que es la de propósito general. Entonces, su nombre lo dice, normalmente enfocado en condiciones de operación de tráfico de bajo a moderado y donde no va a haber altas exigencias en resistencia química y mecánica. Entonces, es un sistema de alta competitividad, un sistema de fácil aplicación, normalmente bajos espesores y una durabilidad intermedia. Y aquí hablamos de normalmente se usan dos capas, imprimante más acabado, y los sistemas que tenemos para imprimantes tenemos dos productos, ambos son tecnología epóxica, Sigmacover 350, un estándar nuestro en el segmento de pisos, un producto, digamos, con una versatilidad muy interesante, 72% de sólidos en volumen,
y Simacor 280 como una alternativa, sobre todo cuando necesitamos en concreto de muy alta porosidad, necesitamos muy alta penetración, por ser un sistema de muy baja viscosidad y con una rheología muy específica que le permite tener una muy buena penetración en el sustrato. Y a nivel de acabados tenemos el mismo Simacor 350, puede ser tinturado en muchos colores como acabado epóxico, y ya según los requerimientos de exposición podemos tener un acabado poliuretano tipo Sigmadur 550, 57% de sólidos, o un sistema como el PSX 700 polisiloxano, que polisiloxano es el que me va a brindar las mejores condiciones de color, brillo y retención de estas en el tiempo. Y recordemos eso que valora mucho el cliente, no solo cómo me queda el piso cuando recién lo aplico, sino cómo se ve después de 6 meses, un año o 3 años. Siguiente esquema, alto desempeño, ya estamos hablando de tráfico medio a alto, ya nos movemos en mayores exigencias mecánicas y mayores exigencias químicas. Aquí ya vamos a la industria pesada, vamos a la industria manufacturera, vamos a diferentes segmentos mucho más exigentes. Entonces aquí ya tenemos una mejor durabilidad y también brindamos una apariencia superior a sistemas convencionales porque son sistemas autonivelantes. Entonces, tenemos un sistema autonivelante que nos da un acabado con una perfecta nivelación que se traduce en una muy buena distinción de imagen, muy buen brillo, y además es un sistema de muy bajo olor. Y esta es una variable que hemos identificado que nos brinda un valor agregado a muchos otros esquemas de la industria, porque normalmente otros esquemas 100% sólidos, a pesar de ser 100% sólidos y tener bajos VOCs, tienen una consideración de olor mucho más alta. Entonces, esto nos permite aplicación mucho más flexible en espacios confinados, en condiciones donde las exigencias de salud, seguridad y ambiente son mucho más estrictas. Entonces, tenemos dos productos principalmente. El EFM 104 es un epoxi modificado 100% sólidos, efecto autonivelante, y es el que va a cumplir la función de imprimante o sellador, va a penetrar en el sustrato y también el que nos va a permitir preparar esos morteros con los que vamos a generar no solo espesor para dar mucha más durabilidad, para generar mucha más barrera, sino también para dar mucha más resistencia mecánica. Y a nivel de acabados tenemos el FM 105, también epoxi modificado, 100% sólidos, sistema autonivelante, que nos da entonces, también vuelve y nos da espesor, nos da resistencia química, nos da resistencia a la abrasión, nos permite tener durabilidades extendidas y tenemos entonces ya un esquema perfecto para interiores. ¿Qué pasa cuando estamos en exteriores? Entonces ahí viene esa tercera capa opcional de acabado que va a depender según la inversión que se quiera hacer y las expectativas, digamos, de apariencia en el tiempo, un sistema poliuretano tipo Sigmadur 550 o un sistema polisiloxano PSX 700. Entonces aquí tenemos un esquema perfecto no solo a nivel, digamos, de temas de durabilidad, de propiedades mecánicas y químicas, sino también en características, por ejemplo, como todo lo que es sostenibilidad. Baja emisión de solventes, son sistemas de muy bajo VOC, muy bajo olor, y podemos con PSX 700, que es un sistema de 90% de sólidos, tener un esquema de pisos que puede cumplir normatividad LEED, por ejemplo. Y por último, digamos, nuestro esquema de máxima resistencia, que es nuestra tecnología poliuretano cemento, es la tecnología, digamos, más especializada en máximo desempeño en esas variables que ahorita hablamos, resistencia mecánica, resistencia química y durabilidad. Por eso su uso en las industrias más exigentes, por ejemplo, en la industria química, la industria minera y en alimentos y bebidas, también por esa condición de altos espesores, alta durabilidad y por ese efecto autonivelante que también tiene. El efecto autonivelante es una variable que no solo es estética. Muchos estándares de industria requieren efectos autonivelantes para que se vea muy bien la apariencia del piso, para que se vea muy bien cuándo hay que reparar y porque ese brillo y esa muy buena nivelación permite identificar dónde hay que hacer procesos de reparación e inspección. Entonces, muchas veces desde el punto de vista de auditoría corporativa y de estándares de la industria, en alimentos y bebidas se suelen usar sistemas autonivelantes. Aquí tenemos digamos, como un mapa general de, según el tipo de ambiente, cuál es el esquema que debe usar o el esquema más recomendado. Entonces, evidentemente, el uso general es en esquemas donde hay menos exigencias, por ejemplo, esquemas institucional, zonas industriales de tráfico moderado, zonas de almacenamiento. El alto desempeño es un sistema mucho más versátil, puede estar en muchísimos diferentes ambientes, en ambientes donde ya se promueven mucho más las exigencias de durabilidad, tales como espacios químicos, manufactura pesada, alimentos y bebidas, farma, etcétera.
Y el esquema de máxima resistencia, pues muy enfocado a esos ambientes más especializados, sobre todo los ambientes químicos, farma y alimentos y bebidas. Y aquí tenemos de manera rápida una serie de recomendaciones generales de cómo serían esos esquemas principales según el uso que le voy a dar y, digamos, y según el tipo de sistema. Entonces, en un uso general, normalmente nos movemos en espesores de promedio no más de 12 mils y donde podemos hacer aplicaciones de sistemas epóxicos en 2 o 3 capas o una combinación de epóxico y poliuretano polisiloxano para el uso en exteriores, alta resistencia UV. Y asimismo, en la aplicación de alto desempeño tenemos diferentes esquemas donde la variable que va a cambiar principalmente es cuál es el espesor de mi acabado y si viene o no modificado con agregados. Entonces, ese espesor y esa modificación me va a permitir llegar a diferentes niveles de tráfico y a diferentes niveles de durabilidad. Y por último, cualquiera de estos 3 diferentes recomendaciones de esquemas puede tener aplicaciones finales de un top coat poliuretano polisiloxano para potenciar todas esas propiedades de resistencia UV y de retención de color y brillo en el tiempo. Muy bien, cerrando, entonces PPG siempre quiere brindar esta propuesta de valor. Esta propuesta de valor se traduce en durabilidad, se traduce en que el cliente se traduzca en rentabilidad, esa durabilidad que transmite con nuestros recubrimientos. ¿Y cómo se traduce en rentabilidad? Al tener una mayor durabilidad de ese esquema, entonces los procesos de reparación y de cambio del recubrimiento son menores, a que cumplamos estándares de sostenibilidad, salud y seguridad y ambientales, los que hablamos ahorita, VOCs, LEED, emisión de solventes en general, metales pesados, ninguna de nuestras tecnologías, ningún recubrimiento tiene ninguna presencia de metal pesados, los temas de apariencia y estética, en el tema de apariencia y colores. Y aquí es donde viene, digamos, 2 variables muy demandadas y muy valoradas por el cliente final, que es la menor frecuencia de mantenimiento. Entonces, eso se traduce en rentabilidad, en menor inversión y rápida puesta en servicio para que nuestro espacio locativo, nuestra locación industrial, esté cuanto antes en las mejores condiciones de operación. Bien, muchas gracias a todos por su tiempo. Ahí me disculpan de pronto al final algo de acelere para tratar de cumplir con los tiempos estimados. Muy bien. Muchísimas gracias, Camilo. Muy interesante la información que nos acabas de compartir. Tenemos hasta el momento dos preguntas, entonces voy a arrancar con la primera. ¿Qué recomendación me podrías dar cuando tengo un piso que se está agrietando por la afloración de corrosión en las varillas de refuerzo? Bien. Compleja, porque si ya, si ya hay problemas de corrosión en las varillas, entonces significa que yo ya estoy comprometiendo como la integralidad y la capacidad estructural de esa losa o de ese elemento en concreto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es actuar sobre esas varillas. Entonces, como tal, ya tengo que hacer un proceso de remoción de esa corrosión que ya me está afectando el acero. Entonces, antes de yo aplicar ese recubrimiento, tengo que hacer ese proceso y entonces ahí tengo que hacer acciones severas de, de modificar esa integralidad de esa estructura, remover el concreto, hacer el proceso de remoción de la corrosión que sea necesario. También hay otro tipo de materiales y otro tipo de mecanismos. Aquí pueden haber acciones mecánicas y químicas y luego volver a hacer una estructuración del material. Verdaderamente, desde que ya esté en compromiso digamos, las varillas, significa que está en compromiso la estructura del concreto y tengo que atacar el tema desde raíz. Perfecto, muchísimas gracias. La segunda pregunta que nos hacen es, buena tarde, ¿el Sigma 350 y el Sigmadur 550 se pueden entremezclar entre ellos? Nuevamente, Natalie, me disculpa, el Sigma. Sigma 350 y Sigmadur 550. Si entiendo la pregunta, entonces, digamos, mezcla in situ en simultánea de ninguna manera, son tecnologías diferentes, diseñadas para momentos diferentes. Lo que sí se puede hacer es que un esquema de pinturas, como lo veíamos, por ejemplo, en la última tabla de los esquemas de proceso, de esquemas de recubrimiento, puede haber, por ejemplo, una primera capa de Sigmacover 350 que va a generar esa función de primer, sellador, anclaje,
Se deja cumplir los tiempos de las ventanas de repintado y después puede aplicarse como acabado final un Sigmadur 550. Y de hecho es una combinación clásica muy usada porque entonces toma las bondades del sistema epóxico y especialmente Sigmacover 350 que tiene una muy buena afinidad y compatibilidad con concreto y coge las bondades de un sistema poliuretano en resistencia UV, en desarrollo de color y en brillo. Bien. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es ¿por qué los pisos de los talleres y concesionarios no llevan ningún esquema de los que se presentaron en las diapositivas? Buena pregunta también. Yo creería que es una consideración meramente económica. Lo más común que uno se encuentra en el mercado es que se utilicen sistemas de uso general. Y normalmente entonces el usuario, el dueño del activo, prefiere estar con una frecuencia de repintado mucho más baja, estar continuamente reparando y haciendo mantenimiento, en vez de utilizar un esquema, por ejemplo, 100% epoxi, 100% sólidos autonivelante, que sería el esquema idóneo para un taller o un concesionario. Puede que si uno hiciera un análisis económico del ciclo de vida completo del recubrimiento, puede que sea un esquema más económico en todo el ciclo, porque mientras que con un esquema de uso general estás teniendo un ciclo de mantenimiento X, con el esquema de alta durabilidad, con un sistema 100% sólidos, estás multiplicando por lo menos por 3, digamos, reduciendo a la tercera parte esa frecuencia de mantenimiento. Entonces creería que es un tema meramente de costos y tal vez de una visión muy del corto plazo, digamos, de que es una necesidad específica para el ya y no hacer un análisis integral y a largo plazo del esquema de vida del recubrimiento. Perfecto. Nos hacen otra pregunta que es si ya tengo un epox y quiero reparar. Bien, entonces tengo un epóxico y quiero reparar. Entonces lo primero que yo debo hacer es que debo primero generar nuevamente perfil de anclaje. Entonces puedo generar perfil de anclaje de las maneras que hablamos ahora. Como lo que estamos buscando es hacer como una especie de mantenimiento, no queremos remoción completa del recubrimiento, eso es lo que entiendo en la pregunta. Entonces, evidentemente, pues hacemos preparaciones de superficie no tan severas. Entonces, normalmente una preparación de superficie común sería, digamos, un lijado pulido en un nivel moderado a medio, de manera que se vuelva a generar rugosidad. Luego hay que tratar de remover todas esas partes del recubrimiento que puedan estar deterioradas, débiles, que puedan ser de fácil desprendimiento. Y después de eso, con un sustrato seco, yo puedo, con un debido análisis de compatibilidad, que lo debe decir en la casa fabricante, aplicar nuevamente una capa epóxico. Normalmente, en condiciones normales, sistemas epóxicos convencionales con sistemas epóxicos convencionales suelen tener compatibilidad. Entonces, digamos que es un proceso de mantenimiento menor donde no hay, digamos, no necesariamente tienes que hacer remoción completa de todo el recubrimiento. Perfecto. ¿Cómo se puede medir el perfil de anclaje en pisos de concreto? Bien. Esa es una variable a la que, de hecho, todavía se habla mucho en la industria del tema. Entonces, lo primero que se ha hecho es de manera cualitativa, y son estos estándares que les mostré. Entonces, se hace mucho visual, ¿cierto? Esa probeta, y entonces, según aquí está mi estándar, y esto es más o menos un grado de preparación de superficie X. Bien. Luego, entonces, lo que ha tratado la industria es cómo correlacionar eso con un número. Entonces, en esa correlación con un número cuantitativo, entonces se han desarrollado otras tecnologías. Entonces, una que se ha hecho es que se han hecho, digamos, mediciones se trata de tomar como moldes de ese perfil. Se hace, por ejemplo, un molde del perfil epóxico y entonces ya ese molde, que ya luego está seco, es más fácil de medir y se sacan como una serie de correlaciones. Entonces, de hecho, existen tablas, pero es una correlación que te dicen, por ejemplo, para CSP3, son espesores normalmente, digamos, de perfil de anclaje de 15 mils. Es 15 mils más o menos 2, pero no deja de ser una referencia. Entonces, esa es la otra manera como lo han hecho. La otra manera como lo ha hecho la industria es teniendo una correlación con lijas. Entonces, te dice, por ejemplo, que una primera preparación de superficie, por ejemplo, una CSP1, que es muy fina, es alrededor de una malla, de una lija 150, alrededor. En cambio, una CSP 5 o 6 ya se mueve en lijas alrededor de 40 a 60. Entonces, ahí también ya tienes una relación con un número.
Y ya lo último que se ha estado tratando de hacer es una medición cuantitativa con equipos que vía principalmente ultrasonido de impedancia. Son equipos digitales, entonces donde uno llega e introduce y hay una medición. Entonces digamos que ese sería el ideal, claro, porque entonces es la medición más simple como la medición que hacemos en un acero. Toda la industria todavía está entendiendo mucho este tipo de pruebas. Son pruebas que todavía como STM no llevan alrededor de 5 años, 5 o 7 años, porque no es tan precisa, porque finalmente hay mucha variabilidad en el concreto para hacerla con una sola medición puntual y donde esa medición puntual normalmente no tiene un gran rango de acción. Entonces se deben hacer muchísimas medidas y tomarla como un espesor promedio. Eso es lo que ha tratado de hacer la industria. Digamos que este tema de la medición digital es algo relativamente nuevo, algo innovador. Digamos que ya en Estados Unidos, Europa ya se viene usando, buscando la industria de estandarizar algo que todavía no está suficientemente estandarizado porque es todavía muy cualitativo o muy de inspección visual. Perfecto, mil gracias, Camilo. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué tipo de sistema recomendarían para pisos de comedor, cocina expuesto a agua, aceite y grasas domésticas, de tránsito peatonal y tránsito de carritos de carga de cocina para una expectativa de vida de 10 años? Bien, ya con la expectativa de servicio de 10 años, ya sí o sí definitivamente solo puede ser un uretano cemento. Bien, de hecho puede ser aún alta esa expectativa de servicio. Entonces ya con esa expectativa de servicio tan alta, la única tecnología que puede brindar ese balance de propiedades es uretano cemento. Entonces el uretano cemento te va a cumplir al menos dos variables críticas en el caso que me nombraste. La resistencia a altas temperaturas en los ambientes de cocina y ambientales hay alta temperatura, ¿cierto? Vapores, hornos y demás, y así el recubrimiento como tal no significa que el piso esté caliente, pero todo el ambiente circundante es un ambiente con alta temperatura. Luego van a ser ambientes de muy alta condensación. Entonces el uretano cemento tiene esa condición que tiene altísima resistencia al agua y muy altísima resistencia química. Aquí va a haber entonces derrame de grasas, derrame de solventes, materiales de limpieza. El uretano cemento es la condición. Y para lograr esos niveles de durabilidad tendrían que ser espesores muy altos. Bien. Perfecto. ¿Qué producto tiene PPG que me sirva de barrera de vapor? Entonces, la barrera de vapor es otro tema también álgido en la industria. Digamos que en un proceso constructivo, y en procesos constructivos donde hay niveles freáticos, donde hay fuentes de agua o donde hay difusión de agua por debajo, es fundamental desde el proceso constructivo de la fundación de la losa y de toda la fundación civil instalar una barrera de vapor. Las barreras de vapor hay muchas tecnologías plásticas tipo polietileno, polipropilenos, otro tipo de membranas, poliuretanos, asfálticas, poliúreas, hay de todo, eso es otro mundo. Pero entonces lo primero es que hay que aplicarlas bien. No son recubrimientos, no se comportan como un recubrimiento convencional. Entonces, digamos, en nuestro portafolio actual de lo que es PPG Región Andina, aún no estamos trabajando en ese sector, en esa industria. Pero PPG adquirió desde hace cerca de alrededor de un año un grupo de compañías muy especializadas en diferentes tecnologías y en diferentes sectores, sobre todo en la construcción, digamos, de alto desempeño. Y de hecho, muchos temas del mundo de pisos. De hecho, de ahí viene la tecnología de uretano cemento y la tecnología del metilmetacrilato que están disponibles en el portafolio de PPG Global. Y ahí hay algunos temas de barreras de vapor, digamos especialmente en membranas de poliurias. Pero ya siendo específicos, todavía no es un segmento sector que estemos trabajando aquí en la región. Mil gracias, Camilo. ¿Cómo se puede evaluar la dureza de un piso de concreto? Entonces, ya después de que lo tienes aplicado, digamos que tienes varias variables. Entonces, primero una es hacer pruebas de resistencia a la compresión, como las que le hacen al concreto tal cual, como si estuviera el concreto, digamos, desnudo. Entonces ahí debe cumplirse unos valores y unos estándares específicos. También pueden hacerse pruebas de dureza, sobre todo lo que es, por ejemplo, resistencia mecánica con dureza short, con la hardness short, sobre todo la D, donde deben haber valores, por lo menos para un tipo de recubrimiento, digamos, de mediano desempeño, deben haber valores de por lo menos 50 unidades short. Y para sistemas de alto desempeño, de 70 hacia arriba. Ese, digamos, sería otra variable.
Y otra, aunque no está relacionada directamente con la dureza, pero sí con toda la resistencia mecánica y la integridad del material, que finalmente esos son variables complementarias, es adherencia. Y también en el concreto y en pruebas de piso se pueden hacer adherencias de pull-off como las que se hacen en acero. Y normalmente un valor adecuado, un valor de un estándar adecuado suele ser para un sistema de alto desempeño superior a 400 PSI con falla adhesiva, eso es con falla cohesiva, perdón, falla cohesiva del concreto, fundamental que sea falla del concreto. Entonces son, digamos, la combinación de las tres variables. En la NEIS número 6 se habla más en detalle del tema y se puede conseguir, digamos, en Internet. Bien. Mil gracias, Camilo. ¿Existe algún mecanismo para remover asfalto del concreto? ¿Algún mecanismo para remover asfalto del concreto? Digamos que estoy asumiendo que hay una losa y que se aplicó, por ejemplo, una membrana asfáltica, ¿cierto? Estoy entendiendo bien. Eh, Procesos de escareadora muy agresivos, que lleguen hasta el proceso, digamos, de generar el perfil de anclaje CSP10, pueden llegar hasta los procesos de remover una membrana asfáltica. Esa es, digamos, como la consideración que tendría. No conozco casos específicos donde eso se haga, porque normalmente en los casos que tengo, esa membrana asfáltica está por debajo, digamos, generando, por ejemplo, esa barrera de vapor o generando una especie de impermeabilización adicional, pero que va a estar por debajo de la que va a ser finalmente como la losa donde va a estar el piso. Entonces, eso es, digamos, lo que conozco. A nivel, por ejemplo, de pronto del tema de vías, digamos, de asfalto en vías, ya no de membrana asfáltica, digamos, en vías se pueden hacer procesos similares a los que hemos hablado ahora. Aquí no solo nos estamos refiriendo a concreto, van a haber unas consideraciones diferentes de adherencia, consideraciones diferentes de cohesión, algunos temas con el primer, pero estos sistemas pueden funcionar, digamos, en lo que es asfalto convencional, sobre todo los sistemas, digamos, de alto desempeño. Perfecto. Para realizar medición de espesores de película seca, ¿se puede realizar la medición sobre concreto? Natalie, ¿puedes repetir nuevamente la pregunta que hice? Fue como Sí, claro. Para realizar medición de espesores de película seca, ¿se puede realizar la medición sobre concreto? Entonces, ya hay equipos que también trabajan por mecanismos también de impedancia y de ultrasonido que ya se puede medir espesor sobre concreto. Y también ya hay una norma STM que nos permite decir cómo se maneja ese tema de espesores con concreto. Entonces ya hay una medición digital, ¿cierto? Esa es, digamos, como una de las maneras de medir. Perfecto. Vamos a leer la siguiente pregunta. Ya vamos a empezar a cerrar porque nos hemos extendido un poquito más del tiempo que teníamos programado. Entonces, con esta pregunta la idea es ir cerrando. Igualmente les vamos a dejar el correo electrónico de Camilo. Si puedes compartir en pantalla tu correo para que te hagan las consultas adicionales que puedan surgir después de esta presentación, y con gusto las puedas responder uno a uno. Entonces, la última pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la diferencia en precio de la Sigmadur 550 versus PPG Self-Leveling Urethane Cement? Bien. Pues ya valores específicos de precios, pues digamos que ya son otras personas y en otros momentos los responsables de dar ese análisis técnico-económico. Pero sí son diferencias sustanciales, digamos que no estamos hablando de una proporción menor, son diferencias sustanciales, digamos, entre el sistema, llamémoslo entre el sistema de uso general y el sistema de mayor desempeño. Entonces, ¿dónde viene el valor? ¿Dónde uno agrega valor para lograr, digamos, que se apliquen que se instalen este tipo de pisos? En el tema de durabilidad y en los ciclos de mantenimiento. Puedes aplicar un uso general y he tenido conversaciones con clientes en los últimos 6 meses con este tema, muchísimas, donde todos me dicen, PPG, yo aplico un esquema de uso general y yo lo aplico y él queda bien aplicado. Y a los 2 meses ya estoy sufriendo. Ya estoy sufriendo por lo que sea, porque se me empieza a desprender, porque empieza a perder aire, porque empieza a haber problemas de ampollamiento, porque empieza a perder el color o porque simplemente falla. Entonces, ahí es donde está el valor. Venga, usted quiere utilizar algo económico, algo de bajo costo, pero que finalmente no cumple lo número uno en la especificación, ¿se acuerda?
el tema de definir las condiciones de exposición, o prefiere algo que sí le dure, sí le sirva y usted se despreocupe por su piso durante 1, 2, 3, 5 años, según las condiciones de aplicación. Entonces, sí van a haber diferencias sustanciales, pero es donde uno ofrece valor mediante durabilidad, mediante frecuencia de mantenimiento y vender el proyecto no solo como durabilidad como tal, sino en la afectación que vas a tener en tu proceso. Venga, cliente final, ¿usted prefiere que tenga que hacer paras de planta cada 6 meses y tener áreas inhabilitadas 2, 3, 4 días, en vez de hacer eso cada 2 años, cada 3 años, por ejemplo? Entonces ahí viene un valor económico diferente.